¿Okay? Un agradecimiento a los organizadores del evento, al Congreso de la República, a nombre de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la Universidad de Carlos Palma y el Observatorio del Medio Ambiente Peruano. ¿Cuáles son los aspectos principales? ¿Okay? Esto es fundamental, creo yo, ¿no? Lo primero es identificar en qué etapa de proyecto estoy. Estoy en la etapa de desarrollo, estoy en la etapa de promoción, estoy en la etapa de concurso, de construcción, en la de operación y mantenimiento, en la extensión de vida del parque, o estoy en el plan de abandono ya. Entonces, aquí la línea, o lo más importante es ver esto, ¿no? Aquí es donde Sustainable le suma mucho valor a la cadena o ciclo de vida de todo el proyecto. ¿Okay? Si bien es cierto, nos vamos a fijar o vamos a conversar respecto de solamente ese primer punto, es importante ver que en cualquier parte del proceso puede haber una compra, una copropiedad. Entonces eso es muy importante de resaltar, ¿no? Si se identifican claramente cuáles son los objetivos en cada una de las etapas, se tiene muy claro qué es lo que se puede hacer con el parque, ¿no? ¿Okay? Entonces, en la etapa de desarrollo entran situaciones claves como una constitución. ¿Constituyo o no constituyo la empresa? Nosotros, ¿qué recomendamos? Que sí, es muy recomendable estar legalmente de la mano para saber cómo es el tema de permisos, la parte societaria. Hay que aprovechar un poco eso. Entonces, para nosotros sí es conveniente que se haga así. ¿Okay? ¿Cómo delimitamos la zona, no? Muchos inversionistas, muchos desarrolladores de proyectos dicen, quiero 6 zonas, quiero 14 zonas en el Perú. Abarcan mucho y después no hay ni el presupuesto ni el tiempo para hacerlo de forma precisa y concisa, ¿no? Entonces, eso es importante también ir. Las simulaciones de gabinete, ¿okay? Ese es otro tema muy importante que hay que ver, ¿no? Cómo hay que simular, cómo hay que filtrar, cómo hay que dejar algunas situaciones o zonas delimitadas que se tenían originalmente. Esas 14 zonas que pueden comenzar siendo una idea para poder atacar el proyecto, terminan siendo en 4 o en 5, ir aterrizando un poco las cosas, ¿no? Entonces, ahora, la selección del terreno, ¿no? Que es otro tema fundamental. Debido a la gran extensión de terreno que necesitan los parques eólicos, se necesita una mixtura. Puedes tener parques que están sobre suelo estatal, sobre suelo de comunidades, sobre suelo de privados. Entonces, esa mixtura, o simplemente encontrar una lógica que te permita entender, o unas facilidades que te permitan solamente estar en uno de los 3 tipos, es fundamental en este nivel, ¿no? ¿Ok? Perdón. Ok. El tema de la medición del recurso es un tema bastante delicado. A nivel de la etapa de desarrollo no se exige una certificación, pero sí se hacen simulaciones, o con software libres o con software pagados, licenciados. Algunos son muy costosos, hay licencias que cuestan $15.000 en promedio, son muy costosos. Bueno, Juan Coronado lo conoce perfectamente bien. Hay software muy costosos que te dan mucho más información, ¿no? Algo de eso comento después en otras láminas. ¿Ok? Perdón. En el micrositing, o sea, cómo simular dónde van a estar los aerogeneradores, cómo respetar los espaciamientos entre los aerogeneradores, cuántos aerogeneradores quiero tener. Hay que mirar muchos temas, ¿no? Curvas de potencia, modelo de generadores. Hay que hacer toda una lógica, es un trabajo bastante arduo, del área de ingeniería sobre todo. Ahora, es importante también ver cuáles son los otros estudios preliminares. Ojo, repito, estamos en una etapa de desarrollo del proyecto, no estamos en la etapa de promoción ni en la etapa de los permisos especiales. ¿Ok? Hay que ver el tema de la geotermia, la parte de geodésica, la parte de geología, temas importantes como los temas socioambientales, de rigor hay que trabajarlos. La parte de la interconexión eléctrica, la evacuación de la energía, por ejemplo, tema muy relevante para este tipo de proyectos, ¿no? Terreno, acceso al terreno, la evacuación de la energía, los permisos ambientales, ¿okay? Los permisos de interconexión, tanto para la parte de generación, tanto para la parte de la línea de transmisión. Son cosas que se tienen que ir viendo en este desarrollo, ¿no? Los estudios de mercado eléctrico, ¿a cuánto podría vender yo la energía? ¿Voy a ser competitivo como estoy ahora? ¿Cómo están los costos marginales? ¿Voy a vender toda mi energía o toda mi producción de energía
al proyecto, puedo hacer una mixtura. Todas esas evaluaciones se hacen en esta etapa preliminar. ¿Ok? Aparte de eso, buscar también el tema de la parte económica. Pongo económica porque en el inicio estos proyectos nacen con un trinomio, que lo vamos a ver aquí, ¿no? Ya una vez que nosotros salimos a desarrollar el proyecto, acá hay una concepción, ¿no? Acá hay un trinomio. Es el sponsor y el trinomio perfecto, ¿no? Que tenga know-how, que tenga la experiencia comprobada y que tenga el capital. Porque si no, no hace absolutamente nada, ¿no? Si no hay plata, este proyecto queda simplemente un sueño, ¿no? Y hay muchos sueños que no se han podido concretar en el mercado peruano. No solamente porque hay muchos mejores proyectos o desarrollos, sino que hay mucho de esta parte que juega, es como un triángulo, ¿no? Un triángulo perfecto que juega mucho a favor de los proyectos. ¿Okay? Entonces, en la parte socioambiental tenemos un especialista que va a tocar esto en detalle. ¿Okay? Ahí está como una especie nomás de lista, de un checklist de las cosas que hay que hacer. ¿Okay? Bueno, se puede profundizar más adelante. En los aspectos legales, ¿qué recomendamos nosotros? El tema de la sociedad, sí es muy interesante que se haga. La elaboración y revisión de los contratos, pero contratos para ver el tema de terreno, básicamente, a este nivel, contratos con algunos proveedores para hacer algunos estudios preliminares, algunos permisos ambientales, ¿okay? Y algunos contratos de confidencialidad, ¿no? Parece mentira, pero hoy en el Perú no necesariamente, no hay ningún proyecto eólico que no se haya ejecutado, todos se han ejecutado, pero sí hay centrales hidroeléctricas, por ejemplo, adjudicadas en la primera subasta red, que lamentablemente hasta hoy no se pueden construir y han pasado más de 6 años. Hay centrales hidroeléctricas de la segunda subasta red que todavía no se hacen. Entonces es importante ver esto, ¿no? O sea, hay que jugar un poquito desarrollo del proyecto versus especulación, versus la maduración del proyecto, versus la espalda financiera. O sea, todas esas componentes influyen mucho al momento de presentar este tipo de proyectos. ¿Okay? ¿Qué aspectos técnicos hay que considerar? Los aspectos más relevantes son las delimitaciones de las zonas que les he comentado un poquito, las simulaciones que hay que ver. Poner una torre anemométrica es imperativo en el sitio, medir, tomar varias muestras, ¿okay? Hacer las campañas de medición, nosotros recomendamos mínimo 2 años. El tema del terreno es crucial, ya les había comentado, hay 3 tipos, hay que ver si es una mixtura, si es uno solo, de un solo tipo, perdón. Hay que ver bien esos temas puntualmente en la parte de desarrollo, ¿no? Las extensiones mínimas, estamos hablando de áreas bastante considerables, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de orografías, que son más o menos las diferencias de cuotas que hay en altura. No es que todos los aerogeneradores van a quedar aquí, a esa altura. Hay uno aquí, hay uno por acá, hay uno por acá, hay uno por acá. Hay que respetar líneas, espacios, ¿no? Esas cosas hay que ir tomándolas en consideración. Ahora, la vía de acceso que les había comentado, el tema de la interconexión eléctrica, que hay que ir viendo, ¿okay? Y todo el dimensionamiento de cómo se van a ir poniendo y cómo se van a ir configurando la solución. Y básicamente pues el tema del cronograma es vital a este nivel, ¿no? Un cronograma bien detallado, bien específico para ir midiendo cómo es que el desarrollo se va acomodando a las diferentes etapas que hayan, ¿no? Para buscar el terreno, ¿qué condiciones hay que tomar en cuenta? La propiedad, la ubicación. Estamos viendo que hay muy buen viento en Ica, en las zonas de Piura, La Libertad, Cajamarca. Ya Joan había comentado algo al respecto. El tema de las extensiones es fundamental. Ahora, presentar un proyecto menor a 100 megawatts es poco probable que gane ese concurso por un tema de economía de escala, ¿no? Entonces no lo digo yo, después van a ver una lámina de por qué se sustenta esos 100 megawatts. ¿Okay? El tipo de superficie, las distancias promedios, todo el mundo quiere terreno muy próximo a las subestaciones para evacuación de energía, ¿no? Para evacuar la energía y que la línea de transmisión sea impacte lo mínimo posible en el presupuesto del proyecto. Y las condiciones del terreno, lógicamente, llegar a sanear, llegar a encontrar un terreno que esté
de libre disponibilidad es bastante complejo. ¿Okay? A nivel de recurso eólico, como les digo, hay software libres, hay software con costo, son bastante elevados las licencias, pero lo que se recomienda siempre es tener mínimo medición en campo en varias muestras del campo, en varias zonas, 2 años, ¿no? En lecturas de 60, 80, 100, 120, más arriba de 60 es lo recomendable. Ahora, se habló el tema de recursos, las zonas, la zona de Ica es muy buena, la zona de Piura, La Libertad, Cajamarca también es muy buena, hay muy buen viento. Entonces, esas zonas es por donde ahora todos los proyectos están convergiendo, ¿no? El problema es qué vamos a hacer cuando todos los proyectos quieran seguir poniéndose ahí, ¿no? Vamos a atomizar un poquito esas zonas y qué hacer. Entonces, hay que ir pensando en eso, ¿no? Hay que descentralizar esto, no sé, darle un bono para la empresa que lo haga por aquí, por ejemplo, ¿no? O por aquí, más abajo, por Arequipa, no sé. Hay que ir pensando esas cosas. Ahora, la recomendación nuestra, hacerlo a partir de 100 megawatts, ¿ok? Y mirar mucho el tema de las barras de oferta, ¿no? Si bien es cierto, en la última subasta, las 2 barras donde se ganaron los concursos no estaban declaradas en las bases, ni en las bases originales, ni en las bases consolidadas, ¿ok? Se tuvieron que hacer unas gestiones. Pero lo importante acá es que sí hubo una etapa de consultas, ¿no? Y se hicieron cerca de 14 consultas pidiendo que Poroma esté habilitado y nunca se habilitó. Y muchos de los proyectos se ganaron en Poroma, ¿no? Es más, el parque que ganó en él está en Poroma. Entonces hay que hacer una gestión, ¿no? No todas las empresas pueden hacer o pagar estos estudios y hacer estas gestiones, ¿no? Unas no lo hacen por desconocimiento y otras no lo hacen por los recursos y el tiempo que les podría tomar, ¿no? Que les hagan caso, ¿no? No es lo mismo que vaya un Enel y le toque la puerta, y no es lo mismo que vaya un pequeño desarrollador y le toque la puerta. Hay que conocer el proceso, quién lo hace, cómo lo hace y todas esas variables, ¿no? Ahora, los proyectos de energía eólica están por acá, solamente lo puse para saber que hay proyectos muy cercanos a las líneas de transmisión, a las subestaciones, y hay proyectos también que están medianamente lejos, ¿no? En teoría, pues, esto es un número bastante bueno, ¿no? Todavía. Entonces, es importante que dentro de la parte del diseño, lo de la línea de transmisión, que es básicamente la evacuación de la energía, termine siendo una variable, pues, que juega mucho a favor. Ahora, la única variable de competencia de estos proyectos es el tema relacionado al precio. Entonces, mientras más condiciones técnicas o facilidades técnicas tenga el proyecto, menos costos pagues por una línea de transmisión, va a jugar mucho mejor para el presupuesto y competitividad de tu proyecto, ¿no? Esta vista la traje y la conversaba con Juan un poquito, es una experiencia que yo tuve con el desarrollador alemán uruguayo donde colaboraba. Nosotros nos paramos en una camioneta 4x4, en una Hilux, frente a este parque Cupiznique, y el viento era sorprendente. Movía la camioneta con las 3 personas adentro. Estábamos al frente. El uruguayo y el alemán me dijeron: Adolfo, ¿tú crees que puedas tener la caña para manejar y llevarnos hasta los aerogeneradores? ¿Ok? Yo le dije que sí, ¿no? Imaginemos que nos metimos por acá con la camioneta. Nos metimos, estuvimos echando unas fotos, estuvimos conversando un poquito por acá, viendo. Cuando nos quisimos salir, este cerro estaba aquí. Y ya no pudimos salir. Esa es la gran historia, ¿no? Le bajamos las llantas a la camioneta, le aplicamos la 4x4 y subimos este cerrito y nos salimos. Esa es una gran experiencia, ¿no? Y eso, por ejemplo, un alemán, un uruguayo, no lo entiende. Le decían: ¿por qué, Adolfo? ¿Por qué alquilas una camioneta con un chofer y un ayudante? Por estas cosas, le decían. Esto no es como Uruguay, que todo es planito. Entonces, esto hay que conocerlo, ¿no? Ahora, les comentaba, ¿por qué recomendamos nosotros hacer un proyecto de tal magnitud? Miren las concesiones temporales que hay a la fecha. Miren lo ambicioso que están siendo estos proyectos. O sea, presentar hoy día a una, ojalá que hubiera una quinta subasta red, presentar un proyecto con menos de 100 es algo jalable. ¿Ok? Los aspectos económicos y financieros que debe valorar el proyecto. Aspectos relevantes, ¿no? Los flujos de caja a este nivel,
bien claros, análisis de sensibilidad, variables críticas, cómo puede variar el precio, cómo puede variar un retraso de un costo de un proveedor, algún tema de garantías de los aerogeneradores, o sea, de los equipos primarios básicamente, ¿no? ¿Cómo se podría mover esto? El análisis de riesgos, ¿no? Acá hay un paso que hay que hacer, hay que tipificarlo, ¿no? No es lo mismo que lo desarrolle el proyecto en él que lo desarrolla Adolfo Rojas compañía, ¿no? Hay que conocer el impacto que puede tener, cuantificarlo y mitigarlo. Cuantificarlo es ponerlo en valor, ¿no? Y mitigarlo es cuál es la acción que vas a hacer o a quién se lo vas a trasladar, porque finalmente estos proyectos terminan siendo viabilizados económica y financieramente a través de un project finance, que básicamente es un gran contrato que lo que permite es trasladar los riesgos a quien mejor lo sabe hacer o manejar. Eso termina siendo un project finance, ¿no? El análisis de viabilidad del proyecto, ¿okay?, que se tiene que discutir con los expertos, ¿no?, básicamente para convencer a los inversores de que se siga desarrollando y se promocione el proyecto, y la parte de ya la búsqueda del financiamiento, ¿no? Ver temas relacionados con los seguros, con las garantías, con algunos préstamos que se podrían generar, ¿no? Básicamente, recuerden, cuando estamos hablando de un tema básicamente económico es cuando se hace con recursos propios. Cuando se está hablando de un análisis financiero, se está hablando ya de que se toma deuda de terceros, ¿no? Diferentes tipos de deuda. Entonces, hay que mirar bien esto. Quiero terminar con algunas conclusiones y recomendaciones de la presentación. ¿Okay? Punto número 1, los terrenos de libre disponibilidad que hay en el Perú son muy pocos. La mayoría están o concesionados al tema agrario. Juan ya nos va a comentar la experiencia que ha tenido con su parque. Tenía que compartir uno con Chavimochi. ¿Okay? Aquí se encuentra mucho de eso, ¿no? Entonces, el tema del terreno número 1 es fundamental. El tema de la calidad del recurso eólico, ¿okay?, es imperativo para nosotros que lo hagan 2 años en el sitio, para que nosotros de alguna manera lo podamos evaluar para financiamiento, para buscar un inversionista o potencial inversionista que quiera apoyarte a este reto. ¿Okay? El otro conclusión que tengo aquí es en parte a lo que es cómo es de estrategia hasta ahora la fecha, ¿no? La mayoría van por la concesión temporal. ¿Por qué? Porque esto te permite, si bien es cierto, no te da un derecho como que excluyente para que tú elimines la competencia, la concesión temporal sí te da una hoja de ruta o te permite aprovechar terreno del Estado o aplicar servidumbres temporales para que tú en una etapa de estudio durante 2 años puedas variar ciertas cosas, ¿no? Como el recurso, como el terreno, como ir viendo algo de financiamiento, los estudios preliminares. Pero esto también tiene su contra, ¿no? Que te saca mucho exposición, porque esto tu competencia lo puede ver fácilmente, ¿no? Alguien te puede rutear fácilmente cuando se publica la concesión y ya saben en dónde estás, qué cuotas tienes, qué tamaño es el parque, quién lo está haciendo. Entonces, mucho de esto hay lo que se llama las empresas de sombra, ¿no? Le encargan a un tercero muy pequeñito, un desarrollador muy grande, le encarga a un X que tome el terreno a su nombre, que haga la concesión a su nombre, con un nombre X, por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro, el consorcio se llamaba muy diferente a lo que las grandes empresas representaban, ¿no? Entonces, eso se consigue mucho aquí. Recuerden, la concesión temporal son 2 años, no te da derecho excluyente para generar una concesión definitiva y poder construir el parque, no te da derecho más que a poder utilizar algunos recursos del Estado de forma gratuita para que puedas hacer tus estudios. Otra conclusión importante que tengo aquí es, ojo, menos especulación, más compromiso, ¿ok? Para que puedas desarrollar un proyecto que pues, pueda llegar a un buen puerto, ¿no? De un inversionista. ¿Okay? Especular, decir que el terreno está bien, está saneado, presentar algunos documentos o negociaciones con comunidades, ese tipo de cosas, medio mal manipuladas, no le suma mucho valor al proyecto, ¿no? Lo que se quiere acá es mucha transparencia. Los inversores, o los potenciales inversores, los que evalúan mucho es
te dicen, ¿no? Adolfo, ¿de quién es el terreno? ¿Es del Estado? ¿Ya tienes el permiso? ¿No tienes el permiso? ¿Es de un privado? A ver, dame el contrato con el privado. ¿Es de una comunidad? A ver, dame el contrato con la comunidad. ¿Qué acuerdo tienes con la comunidad? Y se evalúan todos los riesgos que hay, ¿no? Entonces, en esa vía, las especulaciones de los proyectos en el área eólica, principalmente, que es el objeto de este foro, la conclusión es que de todo lo que se ha desarrollado y de todo lo que se ha adjudicado, todo se ha hecho en tiempo y en forma. Y muchos de ellos se han hecho mucho antes de lo previsto. ¿Okay? Eso es un gran indicador de esta tecnología en particular, ¿no? Las mini hidros tienen muchos problemas hasta ahora. Ahora, para terminar, la parte del impacto ambiental de este tipo de proyectos, el impacto es mínimo. Se tienen muchos mitos, se tienen muchas paradigmas ahí, pero que hace mucho ruido, que me va a afectar, que me valora el impacto visual, que hay que hacer mucha reforestación. El Perú tiene terrenos magníficos, de muy buen viento, que no valen ni un Cristo, ni a Dios ni al diablo hoy día, que se puede aprovechar muy bien para este tipo de tecnologías. Lo que pasa es que hay mucha carencia de un catastro digitalizado, muy bien elaborado, que nos permita a nosotros aprovechar este tipo de situaciones. ¿Okay? Bueno, yo con eso termino. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber, o ya después, no sé. Muchas gracias. Muchas gracias.